Listo, chicos. Bueno, entonces continuando con lo que ya se adelantó un poco con respecto a la Raspberry y los sistemas operativos, como se dieron cuenta, pues existen muchos de ellos y además con distintas aplicaciones y distintos contextos. Podemos, digamos, desde el clásico sistema operativo hasta tener incluso consolas para videojuegos, sistemas para manejo de casas domóticas desde el IoT, en fin, muchas aplicaciones dentro de los sistemas operativos para Raspberry. Pero entonces, en este momento, vamos a ver en sí cuáles son algunas de las características de esta tarjeta. Pues miren, en principio esto pues es una tarjeta que es SBC o Single Board Computer, que pues fue desarrollada en el Reino Unido por una fundación del mismo nombre, Raspberry Pi. Entonces el objetivo principal de esta tarjeta o del desarrollo de esta tarjeta era desarrollar computadores de bajo costo, ¿sí? Para incentivar la enseñanza de ciencias en las escuelas. Generalmente, pues las versiones que ya encontramos actuales cuentan con características como periféricos USB, HDMI, Ethernet. Las últimas versiones ya tienen 40 pines, unas memoria RAM suficiente como para esta característica y procesadores de la familia Broadcom. Incluso pues también tienen conectores para cámaras. De hecho, o sea, pues ya ahorita que vemos la imagen y de pronto los que han tenido la oportunidad de utilizar una, se pueden notar que pues se puede instalar un sistema operativo y conectarle los periféricos y ya tendríamos un computador de unos cientos de dólares, no tanto como un computador pues de escritorio o un computador portátil, pero pues lo suficiente como para poder hacer unas tareas básicas. ¿Listo? Muy bien, entonces, importante aquí es que las distribuciones para este sistema, perdón, para esta tarjeta, están orientados a la arquitectura ARM, que es lo principal de su chip, ¿sí? Entre ellos, pues podemos resaltar de los que ya ustedes vieron, pues bueno, está Raspbian, está RISC-OS, está Arch Linux para ARM, Fedora, derivado de Fedora para Linux, y pues bueno, como están basados en Linux, todos ellos ya tienen un lenguaje de programación embebido en sí, que es Python. Pero también, dependiendo de la distribución y dependiendo de la herramienta, pues se puede acoplar otros lenguajes, como TinyBasic, que es C, Perl, Ruby, e incluso hay unas versiones ya más avanzadas que permiten incluso utilizar Java. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco de la historia y de la evolución de esta tarjeta. Vamos a hablar un poco de la Raspberry Pi 1 modelo A. Pues fue el primer modelo que salió en el año 2012. Como características, pues bueno, no tenía conectividad, o sea, no tenía puerto Ethernet. Y pues para conectarlo, básicamente se requería por este puerto USB que pueden ver aquí, conectar un adaptador Wi-Fi, ¿sí? Y ya de esa manera se podía conectar la tarjeta a Internet. Posee 26 conectores. Perdón. Sí, decía algo. ¿Puedo qué? Bueno, ahorita vemos. Listo. Entonces, muy bien. Entonces aquí tenemos que esta tarjeta tenía 26 conectores GPIOs y pues tiene la salida de video HDMI, tiene un adaptador para RCA, conector jack de 3.5 milímetros para el audio y pues un único conector USB. Este micro USB que podemos ver aquí es básicamente para alimentación, ¿sí? Para conectar el adaptador o para conectar el cable al equipo para darle alimentación. El procesador que tenía es un Broadcom BSM 2835 y trabaja a una frecuencia de 700 MHz. Contaba con una RAM de 256 y una tarjeta Broadcom VideoCore 4. La alimentación estaba de 5 voltios y 2 amperios, ¿sí? Que realmente es como un elemento común a las versiones posteriores. Luego aparecieron las versiones B y B+, que ya incluían otras mejoras. Entonces, duplicaron la memoria RAM, ya era de 512, agregaron un puerto USB adicional y el conector RJ45 para Ethernet. A pesar de que salió el mismo año, se mantuvo el tamaño, el costo
el procesador y la parte gráfica. Ya hablando de la B+, pues esta ya tenía 4 puertos USB, que es la que tenemos acá, y pues ya no usaba para el sistema operativo una SD, sino que ya pasaba a una micro SD, que es como lo que también se ha conservado hasta la actualidad. Luego ya tenemos aquí la Raspberry Pi 2 modelo B, lanzada en el 2014. No incluye el mismo procesador de las anteriores, ya cambia por uno de la misma marca, pero con este modelo, ¿sí? La frecuencia ya no es a 700, sino a 900, y conserva la tarjeta gráfica. Nuevamente duplican la RAM, ya sería de 1 GB, pues aproximadamente, y incluye ya 40 pines, GPIO, entradas de propósito general, y mantiene los 4 puertos USB. Claro que pues aquí ya suprime la conexión RCA. Como podemos irnos dando cuenta, y de hecho como veremos en las versiones posteriores, estas características ya se van adaptando de acuerdo a los requerimientos del mercado, ¿sí? Entonces, conforme van evolucionando, digamos, los protocolos de comunicación y demás, pues ya se van acoplando nuevos puertos y nuevas formas de comunicar esta tarjeta. Para el 2016 ya aparece la Raspberry Pi 3 modelo B, que nuevamente cambia el procesador, y pues ahora este tiene una característica que ya es quad-core. Ya procesa información a 1.2 GHz y mantiene la RAM de 1 GB. Lo más importante aquí de la evolución de esta tarjeta es que ya se cuenta con una conectividad Wi-Fi y además Bluetooth, Low Energy, ¿sí? Y ya no es necesario pues ocupar aquí en los puertos USB un adaptador para la conexión Wi-Fi. Otras características pues se conservan, digamos, la conexión a cámara, HDMI, el puerto LAN, ¿cierto? Entonces ya es un poquito más prestante, digamos, tiene más elementos esta tarjeta. De hecho, pues ya ahorita en el 2000, bueno, el año pasado, de hecho, ya salió la Raspberry Pi 4, ¿sí? Que incluso esa ya cuenta con un procesador de 64 bits, y pues ya tiene este HDMI, ya está cambiado por un micro HDMI, y conserva las demás prestaciones, ¿sí? También va mejorando, ha mejorado el Bluetooth, y pues bueno, también conserva la parte de Wi-Fi. Obviamente de esta Raspberry Pi 3 pues es funcional, al igual que las otras, dependerá del contexto donde ustedes lo quieran ubicar, pero digamos en comparación a la Pi 3 con la Pi 4, pues la Pi 4 ya es más costosa. De hecho, el puerto de carga ya no es este micro USB, sino ya es un puerto de carga USB tipo C. Entonces, hemos mencionado bastante el cambio, digamos, del número de GPIOs, de puertos de propósito general. Entonces, como hemos dicho, hemos pasado desde 26 puertos a 40, ¿sí? Pero entonces aquí vamos a identificar algo importante. Recuerdan ustedes del Arduino que pues identificar los pines realmente era muy sencillo, ya que básicamente directamente en la placa está impreso el número del pin, ¿sí? Y pues por otra parte, no importa dónde se conecte, o bueno, si se hace un pequeño corto, obviamente guardando las proporciones, pues la tarjeta va a soportar esos ires y venires, por así decirlo. Acá sí es más complicado, es de más cuidado la Raspberry, porque como ven, no es como el Arduino, que los terminales, las entradas, son unos agujeros, por así decirlo, que básicamente no se traslapan unos con otros. Acá son unas puntas, digamos, que están expuestas, y que de hecho, digamos, rozando un cable que topemos uno con otro, pues podemos producir un corto muy fácilmente. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que estos puertos son exteriorizados directamente desde este chip. Es decir, que si se llega a producir un corto, el corto puede quemar directamente el procesador, ¿sí? Dejando completamente inútil la tarjeta, ¿sí? Entonces, básicamente en un Arduino de pronto, pues, exigiendo se puede quemar algún pin, y pues bueno, quedarán algunos otros pines para seguirlos utilizando. Acá no, acá si ya se hace el corto, pues ya se daña toda la tarjeta. Y pues para seguir utilizando, básicamente hay que ir a una tienda y comprar otra, así de sencillo. Entonces es de mucho cuidado. Y ese cuidado viene no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de la definición y de los usos de los puertos que tiene acá adentro, o sea, los GPIOs. Para ello existen dos tipos de numeración que hay que tener muy en claro al proceso en el momento de codificar y en el momento también de hacer las conexiones. Porque no podemos tomar, digamos, en código, poner el modo GPIO y conectarlos como el modo BCM, porque también vamos a producir un problema. Ahora vamos a ver por qué.
No, miren, modo GPIO. Entonces, este modo de numeración me indica que tendría yo los pines impares a un lado y los pines pares al otro. Sí, o sea, digamos que en la cara interna yo tendría todos los pines impares y en la cara externa todos los pines pares. ¿Sí? Entonces aquí tendría, bueno, acá internamente tendría, si me voy hacia abajo, sería el 1, el 3, el 5, el 7, ¿cierto? Y así sucesivamente, y del lado, pues, externo serían los pares, 2, 4, 6, y bueno, hasta aquí hasta llegar al 26 en este caso, y acá, pues, bueno, del 2 al 40, ¿listo? Eso es en el modo GPIO. En el modo BSM, ¿sí? Esa distribución de pines viene dada por cómo estén distribuidos aquí en este chip, ¿sí? Y de hecho ahora vamos a ver cómo es esta BCM, pero la GPIO ya la podemos distinguir de esa manera, ¿sí? Entonces, realmente aquí no podemos decir que el modo GPIO o el modo BCM, digamos que uno sea mejor que el otro, ¿sí? Lo único es que hay que tener muy en claro, vuelvo y le reitero, pues perdón ser tan repetitivo, pero como les digo, esto en la práctica es muy delicado, ¿sí? Y es muy fácil quemarla, por así decirlo, por cometer un error como acá, digamos, conceptual, de tomar un GPIO y empezar a conectar con BCM. O lo que les digo, dejar una punta al aire y que accidentalmente se toque y produzca un corto, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener muy en claro, entonces, si en el código voy a tener GPIO, entonces listo, sigo con la numeración GPIO. Si en el código tengo BCM, listo, sigo con BCM en la codificación allá, en la conexión. Entonces, miren, aquí podemos ilustrar un poco mejor eso. Sí, entonces aquí, miren, en gris podemos ver las numeraciones en GPIO, ¿cierto? Como dijimos, internamente los impares, externamente los pares, ¿sí? Y acá estas que están en colores son las numeraciones de en el sistema BSM. Por ejemplo, vemos que en el sistema GPIO, este de aquí es el pin 7, pero en el sistema BCM es el pin 4, ¿sí? De hecho, podemos ver también que aquí hay unos pines dedicados que son tierras, hay otros que están reservados y hay otros que son de uso exclusivo para alimentación y para puertos de comunicación, ¿sí? Como por ejemplo el I2C, el UART, el SPIO, ¿sí? Que tampoco, digamos, son como tan de usarse a la ligera, hay que tener muy claro eso, ¿sí? Entonces, miren, aquí también tenemos lo mismo, otro diagrama de estas equivalencias, desde el pin 1 al pin 39, ¿cierto? Y pues acá también, digamos, los pines pares, entonces del 2 al 40, ¿sí? Entonces, si de pronto tienen alguna duda, pues ahorita hay la ventaja del internet o de poder imprimir, pues bueno, esa equivalencia de datos, ¿cierto? Y pues de esa manera, pues ya como quien dice, ir 100% seguro a la conexión, ¿cierto? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Por el momento no, profe. Listo, Camila, chicos. Muy bien, continuemos. Bueno, cualquier cosa me comenta. Listo, entonces, bueno, en los modelos iniciales habíamos dicho que estaba la Raspberry a 5 voltios, los modelos de 3.3 voltios que aparecen ahora, y pues como les digo, hay que asegurarse que no hay errores de conexión, ¿sí? Porque eso pasa tan rápido que pues ya cuando se quemó, pues listo, se quemó y no hay nada más que hacer, ¿sí? ¿Por qué es importante aquí? Entonces, miren, bueno, de hecho aquí vamos a ver otra característica. Eh, en cuanto a diferencias, pues entre una Raspberry y un Arduino, que uno diría, bueno, tal vez por las características y por el sistema operativo, pues va a ser mucho mejor la Raspberry. Lo cierto es que dependiendo del contexto va a tener más pertinencia una que la otra, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros miramos la capacidad de corriente que puede sacar un Arduino, tenemos que por cada pin puede proporcionar 40 miliamperios, ¿sí? Que de hecho ustedes pues por eso se han dado cuenta que en las prácticas nosotros tendemos a conectar los LEDs con una resistencia, exactamente para eso, para no quemar los LEDs o algún otro dispositivo que sea más delicado. En la Raspberry, cada pin produce un máximo de 3 miliamperios, ¿sí? O sea que ahí pues no habría problema, podríamos conectar un LED directamente y no habría problema. Sin embargo, si desde una Raspberry quisiéramos activar un ventilador o un relé, digamos, para activar un interruptor, pues realmente no sería suficiente, ¿sí? Entonces, mucho menos vamos a mover un motor con una Raspberry, pero con un Arduino sí podríamos, ¿sí? Otra característica. Acá en la Raspberry todos los pines son digitales, ¿sí? Y pues
algunos de ellos disponen de esa capacidad que ya hemos revisado en un par de prácticas, que es de el PWM, ¿sí? Entonces, en esta tarjeta no hay pines analógicos a digitales ni digitales a analógicos, ¿sí? Que se puedan convertir, ¿sí? Entonces, en ese sentido también podríamos encontrar una cierta limitante para enviar los datos, o bueno, para captar datos de sensores analógicos con una Raspberry. Tendríamos o podríamos utilizar un Arduino para poder realizar esa labor. De hecho, o sea, antes que decir que uno es mejor que el otro, sí, realmente, de hecho, en aplicaciones de IoT siempre los vamos a encontrar juntos, sí, el Arduino como del lado de los actuadores y la Raspberry como del lado del análisis, del procesamiento de la información, sí. Entonces, como quien dice, cada quien a su hábitat, sí, porque Arduino, pues, sería como, desde un punto de vista, sería como el músculo, ¿sí? Y la Raspberry sería el cerebro. Entonces, pues yo, como ya dijimos, con una Raspberry, pues no me voy a poner a mover un motor, y con un Arduino, pues no me voy a poner a montar un servidor o un host, pues para una página web, ¿sí? Pero al contrario, pues sí podemos hacer eso. Entonces, digamos, podríamos hacer que un Arduino lea los datos de un sensor y que la Raspberry dé la lógica, ¿sí? El procesamiento para que desde la misma Raspberry se envíe al Arduino una instrucción para que se produzca una acción, ¿sí? Para un actuador, ¿cierto? Entonces, eso pues como características allí. Entonces, miren, aquí eh, nosotros pues podemos utilizar este tipo de cables que están en la imagen, ¿sí? Que pues bueno, comúnmente se les llama jumpers o también se los conoce como cables tipo DuPont, ¿sí? Que podemos encontrar macho-hembra, macho-macho, hembra-hembra, ¿sí? Dependiendo pues de lo que querramos conectar, ¿sí? Entonces acá, importante es que estos cables no los dejemos sueltos, ¿sí? Cuando estemos conectando algo, pues bueno, si está una protobar ahí, listo, y si no lo voy a utilizar, bueno, conéctelo a algún pin por ahí en la protobar que no se está utilizando. No los dejen al aire porque es muy fácil que de pronto ustedes moviendo el circuito o el cable por sí, de pronto algo termine tocándose con uno de estos pines al aire y termine haciendo un corto, o con un destornillador o cualquier elemento que tengan por allí, ¿sí? Entonces, otra característica, como ustedes vieron de pronto acá en la definición de los GPIOs, hay unos pines que son de 3.3 voltios y hay unos pines de 5 voltios. Entonces imagínense que accidentalmente se termine tocando uno de 3.3 con uno de 5, se hace un corto, ¿sí? Y también, digamos, dependiendo de lo que se vaya a conectar, estar seguro de lo que voy a conectar necesita 5 voltios, o lo que voy a conectar pues necesite 3.3 voltios, ¿sí? Porque pues bueno, si yo conecto algo que es para 5 voltios en un pin de 3.3 voltios, pues también puedo quemar el procesador porque no va a poder enviar la corriente suficiente y de hecho esa corriente que se pensaba ir al dispositivo se va a regresar al procesador y lo va a quemar, ¿sí? Entonces también hay que tener presentes esas cosas. Aquí, bueno, como ya dijimos, internamente esto tiene Python, ¿sí? Entonces, hay dos formas de utilizar esos pines desde la programación, ¿sí? Una forma es utilizarlo directamente ejecutando el código bash que interactúa directamente con el sistema operativo, ¿sí? Y desde allí hacer uso, digamos, de encender o apagar un LED, un GPIO, ¿sí? De pronto eso es un poco dispendioso, pues sí, pero para los que quieran se puede hacer, o sea, es posible y de hecho inicialmente se hacía así. Pero una vez que ya aparece Python, aparece como la forma de a través de una librería poder acceder desde códigos de Python a esos pines, ¿sí? Entonces, como ya viene embebido el Python, ¿cierto? Como en todo Linux siempre es importante al principio actualizar y pues digamos actualizar librerías y, digamos, de pronto actualizar a siguientes versiones, siguientes niveles, algunos paquetes. Entonces, para ello se ejecuta estas instrucciones, ¿sí? Sudo apt-get update y sudo apt-get upgrade, ¿sí? Luego, pues procedemos a revisar que estén instaladas estas librerías. Entonces, ¿cómo las instalamos? Con sudo apt-get install, con python dev y python rpi.gpio, que esta es la que contiene propiamente la librería. Entonces, comúnmente esto ya viene instalado, pero pues no está por demás verificarlo y pues que todo esté en orden para poderlo utilizar, ¿sí? Entonces, a nivel de codificación, o sea, ya haciendo un sketch de Python, ¿sí? Entonces, la primera línea que se tiene que agregar es esto, import
rp.gpio as gpio, ¿sí? Entonces, de esta manera importamos la librería gpio que me permite acceder a los pines correspondientes de la Raspberry, ¿sí? Aquí, entonces, nuevamente le reitero que hay dos formas de manejar los GPIOs, ¿sí? Entonces, miren, según esa forma, vamos a fijar eso en el código. Entonces, miren, para utilizarlos, digamos, la numeración exterior, digamos, la de los GPIOs, como decíamos, internamente los impares, externamente los pares, entonces utilizaríamos esta instrucción. Sería gpio.setMode, entre paréntesis, gpio.board. De esta forma le estamos diciendo al sketch, le estamos diciendo a Python y a la librería, que vamos a utilizar los pines con la nomenclatura de GPIO. ¿Listo? Ahora, si lo queremos utilizar con la nomenclatura del procesador del chip Broadcom, entonces la sintaxis cambiaría de la siguiente manera. El método sería igual. GPIO.setMode, entre paréntesis GPIO, pero entonces aquí ya sería .bsm. ¿Listo? Entonces, como ven, o sea, con esta notación ya se define una u otro, ¿sí? Pero vuelvo y le repito, hay que tener cuidado. Entonces, si ya se van con la board, listo, tengan claro cómo se manejan los pines con GPIO. Si ya se van con BCM, listo, tengan una lista a la mano o tengan una página, de hecho que está esta de aquí, donde podemos encontrar la equivalencia entre el pin BCM y el GPIO, ¿sí? Entonces, miren, si yo digo aquí, para este ejemplo, tengo el BCM 17, ¿sí? Vemos que físicamente es el pin 11, ¿sí? Entonces, esas páginas también están disponibles. Entonces, si les llega a tener una duda, entonces pueden poner el pin como lo tengan en BCM o GPIO y ya pueden obtener el equivalente para conectarlo con toda seguridad y evitar los cortes que ya les he reiterado bastante, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, digamos, si yo conecto un pin al LED 12, ¿sí? Según la conexión, digamos, de GPIO, sería pues precisamente ese, el pin 12, pero para el modo BCM viene a ser el BCM 18, pin 18, ¿sí? Entonces, esto se maneja como de igual manera que con el Arduino. Recuerdan que ustedes, o sea, uno ponía, bueno, GPIO, input o pin, tal, entonces ahí ponían el número, ponían pin 13, pin 14, lo que sea. Pero entonces acá previamente se tiene que definir esto. Y luego ya en las sentencias posteriores ya se puede ubicar ya directamente esos pines a través de números. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Muy bien. Aquí pues tenía como el código que realmente es muy sencillo para encender un LED, ¿sí? Pero entonces vamos a hacerlo como con ese pin 12 y vamos a utilizar los pines del GPIO, ¿sí? Entonces vamos a revisar paso a paso. De hecho es muy similar al Arduino, pero ya esa facilidad viene dada por la librería RPI de Python, porque si fuera de la otra manera sí es un poco más dispendioso y más largo y toca, digamos, si ustedes, por decir algo, habilitan un pin en alto, acá el mismo sistema, bueno, el mismo pin, pues ya se encarga de bajarlo. Allá, si queda en alto, toca bajarlo, y toca necesariamente bajarlo porque si no se queda abierto, y cada vez que lo conecten, si eso queda sacando un voltaje, pues también, y ustedes no se acuerdan, pues pueden producir un corto. Uno no sabe, entonces es mejor dejarlo todo como en su estado inicial. ¿Listo? Entonces, miren, el primer paso, como ya dijimos, es definir el tipo de numeración que voy a utilizar. Entonces, aquí ya le estoy diciendo que voy a utilizar la numeración GPIO, entonces sería gpio.board, ¿sí? O sea, la numeración que decimos, números pines impares en el interior, números pines pares en el exterior. Luego acá, entonces, ya, bueno, esta es con gpio.setMode, o sea, modo de numeración. Ahora sí, gpio setup, para fijar. ¿Qué voy a fijar? El pin 12. ¿Cómo lo voy a fijar? Entonces aquí le estoy diciendo que lo voy a fijar como salida, ¿sí? Recordemos que cuando hacíamos lo de los LEDs, eso siempre los fijábamos como salida. Y luego aquí tenemos el otro, GPIO, finalmente, que ya sé que es como salida, entonces gpio.output, ¿sí? Entonces ese pin 12 lo pongo como true, o sea, que lo estoy poniendo como alto, ¿sí? Que sería lo mismo que poner un 1 o que poner un high que hacíamos en Arduino, ¿sí?
Y bueno, listo, ahí se va a encender, ¿sí? Entonces, cuando yo ya lo quiera apagar, entonces es lo mismo. GPIO.output 12 punto, entonces para apagarlo sería false, ¿sí? Listo, entonces, ojo aquí con la notación. Todo va en minúsculas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando me refiero al tipo de numeración, todo en mayúsculas. Al tipo de, digamos, si va a ser entrada o salida, en mayúsculas. Y cuando le voy a indicar si va a ser encendido o apagado, o un true o un false, entonces la primera va en mayúscula y el resto en minúsculas. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esa parte de la notación. ¿Preguntas, chicos? Bueno, por el momento no. En el camino, como dice por ahí un compañero. Listo, listo, chicos.